El Lavadero Fiscal es un podcast creado y producido por Arpea Consultores. En este podcast, no te enseñaremos aquello que imaginas, te ayudaremos a informarte de aquello que nadie nos explica cuando crecemos, los impuestos, y podrás hacerlo mientras tomas un baño, te tomas un café, estás en el tráfico, en la oficina o en cualquier lugar. Hola familia, ¿cómo están? Excelente domingo. Un nuevo episodio de Lavadero Fiscal. Nuevamente Arturo. Eric. Y pues en este tema, como les comentamos en el episodio pasado, vamos a hacer como un serial o una lista de capítulos sobre las personas físicas. Y en este segundo capítulo de personas físicas... Es una segunda colcha porque también es un trapito muy grande. Sí. Y a pesar de que en ley aparece a la mitad, creo que es lo más importante que debe de ser, que es la declaración anual. Sí. Y hay varias cosas ahí interesantes que ya las iremos tocando en estos minutos. Pero como lo dije en el episodio pasado, uno de los más importantes es, si estás obligado a presentar la declaración anual y no la presentas, puedes tener una multa de alrededor de 17,000 pesos. Entonces, ahórrense 17,000 pesos y presenten su declaración anual. Exactamente. Pero bueno, ¿sabes quiénes tienen que presentarla? Mira, es que me agarras en curva. Sí sé, mira. Uno de los obligados, pues obviamente son las personas que realizan actividades empresariales profesionales, que renten casas, y que te lo voy a dejar a ti, sueldos y salarios en algunos casos. Ok, sí. Prácticamente están obligadas a presentar su declaración anual las personas físicas en el mes de abril. No se puede presentar antes, en abril. Bueno, ahí nada más como punto. Ahí es interesante porque para las personas morales, para las empresas, la ley sí te menciona que la declaración anual se presenta durante los primeros 3 meses del ejercicio posterior. En el caso de personas físicas sí es muy específico que dice abril. Sí, exacto. Y como ya lo dijiste ahorita, hay algunos supuestos en los que se tiene que presentar. Prácticamente son los siguientes. Ingresos mayores a 400,000 pesos al año. Bueno, esto es proveniente de sueldos y salarios. Si trabajaste para 2 o más patrones en el mismo año, aunque no hayas rebasado esos 400,000 pesos. Ok. Esto, como que de repente causa conflicto, pero va más por las exenciones que vimos justo en el capítulo pasado. Porque de repente, si 2 patrones te pagan tu aguinaldo, por ejemplo, ahí como que ya abusaste, por decirlo de alguna forma, de una exención y por eso tal vez te salga un impuesto a pagar. También la tienes que presentar tú si le solicitaste a tu patrón presentarla. Y esto es por algunas deducciones que creo que ahorita nos vas a hablar tú. Sí. Si dejaste de trabajar antes del 31 de diciembre, que aquí es muy probable que le salga saldo a favor. Y si trabajaste con personas o organismos que no te retienen normalmente los impuestos, que pueden ser extranjeros, embajadas, organismos internacionales, etc. Exacto. Cuando tuviste otros ingresos acumulables, que es que aparte de tus sueldos y salarios puedas tener, por ejemplo, arrendamiento, plataformas digitales, actividad empresarial, etc. Y si tuviste ingresos por jubilación, pensión, liquidación o alguna otra indemnización laboral, porque también tiene mucho exento. Sí, es mucho. Y ahí lo que pasa es que justamente, eso sí lo platicamos y no lo comento así como un poco rápido, tú lo vas a comentar en el cálculo, ¿Sí? Es sobre unas tarifas, unas tablas. Sí lo hablamos cuando fue la actualización de las tarifas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando recibes, por ejemplo, una jubilación, una indemnización laboral, pues es un rango que tú siempre generaste un ingreso de 10,000 y en un mes generas ingresos por 200,000 pesos. Sí. Entonces, aquí es donde sí también te obliga. Y, ¿no tienes algún otro? Sí, bueno, solamente les quiero comentar, por ejemplo, que no están obligados a presentar la declaración anual las personas que reciban sueldos y salarios menores a 400,000 pesos al año y que puedan tener ingresos por intereses. Ok. Los ingresos por intereses no pueden superar los 100,000 pesos. Y bueno, también están obligados a presentar la declaración anual, pero aquí ya es más como en carácter informativo. Como lo dije en el episodio pasado, las que reciban préstamos, donativos o premios mayores a 600,000 pesos, en lo individual o en su conjunto. Que como
en el episodio pasado es o que tengas un préstamo, por ejemplo, de 600,000 Ujú. o uno de 300,000 y otro de 400,000. Ajá, exactamente. Digo, estos son ejemplos, ¿no? Pero ya lo adaptan a su caso específico. O bien que recibas ingresos que sean exentos, como por ejemplo los viáticos por un patrón, enajenación de casa habitación y herencias o legados, pero superiores a 500,000 pesos. Ok, Entonces, en estos dos casos es declaración anual, pero para informarle al SAT que lo recibiste. exacto. Y lo voy a volver a decir. El no presentar esto informativamente Ujú. tiene la multa de 17,000 pesos que comentaste. Y bueno, aquí viene un tema Ajá. que es bastante común que ocurra, que a veces las personas no lo sabemos, pero que sin duda, si eres una persona que tiene sueldos y salarios o que generas alguna actividad empresarial, es un tema de interés, que son las famosas deducciones personales. Sí. ¿Sabes más o menos en términos generales qué es una deducción personal? Sí, prácticamente son cosas que, bueno, gastos que el SAT te permite que deduzcas de tus ingresos, Ujú. pues simplemente por ser una persona que trabaja. Porque al final, al ser una persona física o una persona moral, puedes deducir lo que para ti es indispensable. Y pues para ser un trabajador, obviamente para ti es indispensable la salud Claro. y diferentes rubros que creo que ahorita vas a mencionar. Sí, justamente una premisa que existe en las deducciones cuando tienes alguna actividad empresarial es que sea estrictamente indispensable para tu actividad. Es decir, si rentas, pues tendrás algunas deducciones. Si haces alguna actividad profesional, empresarial, cada uno tiene sus reglas del juego. Ujú. Y justamente aquí lo que hace es como reconocer que somos personas. Justamente aquí lo que hace la ley es decir, pues sí, yo a lo mejor te puedo ofrecer un sistema de salud, pero a lo mejor tú no lo quieres porque no satisface tus necesidades y vas a ir con alguna persona particular que te pueda ofrecer el mismo servicio que yo como gobierno te lo voy a dar. Justamente la primera deducción personal que existe es la de honorarios médicos, dentales, y hasta hace poco era únicamente 3, médicos, dentales y hospitalarios. Hace una reforma de hace unos 2 o 3 años incluyeron a la psicología y la nutrición. ¿Ok? También a los psiquiatras, ¿no? Exactamente. Entonces aquí, ¿qué es lo importante? Que debe ser un profesional de la salud que tenga un título y que para ejercer tenga el título. Aquí es también muy importante. Puede ser para el propio contribuyente, para su esposa. Aquí también menciona el tema de concubinos, que es muy raro que aparezca en la ley del ISR, para sus ascendientes o descendientes. Ujú. Siempre que estos no tengan ingresos en el año por 32,700. Es decir, un niño pues no va a generar ingresos. Entonces, Ah, puedes meter las deducciones, por ejemplo, del dentista y todo un tratamiento de brackets. Los gastos funerarios. También aquí esto, desafortunadamente, sí lo menciona la ley. Cuando un familiar fallece. digo, desafortunadamente y afortunadamente, ¿no? Porque Yo no dije eso. no es una situación bonita, Claro. pero pues tienes que hacer un gasto que no preveías y pues, digo, Ujú. al menos lo puedes deducir. Exacto. Y digo, desafortunadamente, en un funeral, pues no vas a estar pensando en esto. Pero Claramente. si lo tienes pensado, puedes hacer deducible tus gastos funerarios hasta un monto de 32,700. Hay un tema también de donativos. Rapidísimamente, ahí es bien importante mencionar que es hasta el momento en el que sean utilizados. Sí. O sea, no puedes comprar un paquete de estos de los que de repente venden las funerarias para... ¿Qué? No sabía que hacían eso. Sí, o sea, pues de repente obviamente es algo que tienes que prever porque es de las pocas cosas seguras. Dicen que las pocas cosas seguras que tenemos es pagar impuestos, que aquí estamos, y la muerte. Entonces, obviamente, pues lo vas previendo, pero hasta el momento en el que lo haces uso efectivo del paquete, Ujú. es en el momento en el que lo puedes deducir, no antes. Exacto. Otro que menciona es el tema de donativos. Estos donativos, lo importante es que no sean onerosos. Y aquí hay hay un límite, existe en el tema de donativos, que son deducibles hasta un 7%. Okay. Este 7%, ¿cómo se calcula? Sobre tus ingresos acumulables del ejercicio inmediato anterior. Ujú. Es decir, que si nunca es tu primer año teniendo actividad de algún tipo y haces donativos, estos no serán deducibles. Ok. Y cuando son donativos a la federación, estados o municipios, es un monto de únicamente el 4%.
Ok. Aquí hay dos, intereses reales por crédito hipotecario. Esto también es muy común que las personas que compraron una casa y que pagan intereses de esta casa tengan esta deducción y que muchas veces no lo saben. Pues literal es hasta por el Infonavit. Ajá, exacto. Puede ser por el Infonavit o con algún banco que tú estás pagando mes a mes una mensualidad. Esa mensualidad lleva intereses. Aquí se calcula y son intereses reales porque aquí hay un tema sobre inflación y es un tema un poco ya más especializado, pero casi si tú compraste una casa, te conviene presentar tu declaración anual porque tendrás esta deducción en automático. Sí. Aquí hay dos que vienen en conjunto que esta es una premisa que voy a dar. Probablemente, bueno, no probable, ya es seguro una persona que nos va a ayudar con estos dos temas en específico, que es sobre aportaciones complementarias al retiro y primas de seguros de gastos médicos mayores. Sí, para que lo puedan escuchar de la boca de un experto y no de nosotros que estamos chiquitos y no sabemos tanto de estos temas. Que es un tema especializado, sí, justamente. O sea, podemos ir la parte técnica, como viene en ley, pero qué mejor que ya en la práctica el cómo se maneja en la realidad. Sí, obviamente, o sea, la parte fiscal sí la entiendes pues bien, pero pues no sabes tal cual explicar cómo funciona todo lo del retiro y demás, ¿no? Exactamente. Y la última deducción que viene en ley, bueno, son varias, puse algunas, pero esta es una que me hace mucho brinco, que es el tema de la transportación escolar. Ok. Es decir, cuando tienes tú a tu hijo en la escuela particular y en el contrato que haces con la escuela es obligatorio el transporte, lo podrás hacer deducible. Siempre y cuando en la factura, porque esa es otra cosa que no he mencionado, cuáles son los requisitos Ajá. de las deducciones personales, venga por separado, además de la cuota de inscripción o la colegiatura. Ok. Y te das cuenta que en este caso no he hablado de justamente las colegiaturas. Sí, es de las cosas raras que pasan en ley, pero bueno. Exacto. Si bien en la ley existe la transportación escolar, nunca habla de colegiaturas. Y esto es porque en el 2011 existió un estímulo que básicamente es también, se dieron cuenta que las personas pagaban colegiaturas, pero en ningún lado la podías deducir. Entonces hicieron el reconocimiento y aquí lo interesante también es que lo puedes pagar a tu esposa, concubina, hijos, ascendientes o descendientes. Ujú. No hay, y nada más está la limitante de que no tengan ingresos mayores a 32,700. Y aquí hay unos topes que a veces cuando una persona paga colegiaturas cree que puede deducir todo, pero realmente no. Y la verdad es que, perdón, pero son cifras que de repente las pagas en una sola mensualidad. Exacto. Por ejemplo, el preescolar al año tú podrás deducir únicamente 14,200. Primaria 12,900, secundaria 19,900, profesional técnico 17,100 y bachillerato o su equivalente 24,500. Ajá, o sea, digo, bueno, tal vez no es una sola mensualidad, pero hay escuelas que con 2 mensualidades ya abarcaron ese monto. Exacto. Y muchas veces sí nos ha tocado que se acercan con nosotros porque les interesa hacer la declaración anual para deducir este tipo de cosas, pero pues no se puede hacer más. O sea, fue lo que en su momento el presidente dijo, se va a poder hacer, Ujú. y así pasó. Es un decreto presidencial. Y como les comenté, es un decreto del 2011, el cual nunca se actualizó la cifra. Entonces, son los 14,200 pesos del 2011, que Ujú. ahorita ya no es lo mismo. Algo interesante también en el tema de colegiaturas es que en el comprobante fiscal, en la factura, debe de Ok. incluir el nombre y el CURP de la persona que está recibiendo el servicio educativo Ujú. y el grado escolar que está cursando. Que esto también ya es otro tema de facturas, pero hay ahí como un complemento especial que tienen que poner las personas que emiten la factura para poder integrar esto. O sea, no es nada más de que esté escrito con pluma. Exacto. Sí, ahí fue pues al final de cuentas el tema del SAT siempre va como innovando y justamente se llaman adendas, donde sí vienen estos datos específicos. Ahora sí, la parte de los requisitos de estas deducciones Ok. deben ser pagadas claramente con medios electrónicos, es decir, una tarjeta de crédito, débito, cheque, transferencia de la cuenta del contribuyente hacia el profesionista, la escuela o lo que sea. Y claramente pues, debe existir una factura que ampare dicha erogación. No únicamente decir, yo tengo un hijo que le estoy pagando una colegiatura y ya. No, hay que pedir el comprobante fiscal. Adicional, con la actualización que hubo también en las facturas, es importante revisar que el uso del CFDI
o así díganle a cuando hagan un tema de deducción personal, esté con las claves de identificación de la letra D, que son deducciones personales. Y revisen, muy importante, que el método que pago, que aparece en la factura, realmente sea con el que pagaron. Porque ustedes pueden haber pagado con transferencia, pero aparece en el comprobante fiscal, en la factura efectivo, en automático Hacienda no les va a creer que fue con transferencia. Entonces revisen eso. De hecho, justamente, tanto para el visor existe un visor de nóminas y un visor de deducciones personales en donde tú puedes revisar las facturas que tienes a tu nombre y revisar que cumpla con los requisitos. Y además, pues no podremos creer que podemos haber gastado durante todas estas cosas. Sin embargo, también existe un límite sobre estas deducciones personales, las cuales no pueden superar del 15% de los ingresos totales del contribuyente o de 5 UMAS, que son aproximadamente para el 2020 $158,469 pesos. Aquí es lo interesante, es el que resulte menor. Sí, pues no va a perder. Exacto. Entonces, aquí es un tema que sí, el tema de deducciones personales es algo que también a mí me interesa mucho porque es el tema de cuando ya reconocen al contribuyente como persona y le hacen este tipo de deducciones, pero pues claramente, y bien lo dijiste, Hacienda no va a perder. Sí, pues evidentemente creo que te podrías gastar tu sueldo en médicos, en la colegiatura, etcétera, pero pues tiene que estar topado obviamente, porque de lo contrario pues todos estarían teniendo saldo a favor. Ok, y bueno, dicho lo anterior, nos toca platicarles un poquito y en rasgos muy generales de cómo se realiza el cálculo, porque aunque yo ahorita les diga 3 cosas, en la práctica no son 3 cosas y tienes que evaluar un montón de posibilidades. Entonces, aquí les vamos a poner la tabla del ISR para que puedan ver más o menos cuáles son los rangos que tienen y que puedan ver ahí más o menos en cuál de esos creen que caen ustedes, porque al final tienen que considerar todos los ingresos que hayan tenido en el año. Pero bueno, del total de ingresos acumulables, que en la escuela nos lo enseñan como la tía. Exacto. El total de ingresos acumulables, que puede ser tus sueldos y salarios. Si tienes arrendamiento, actividad empresarial, actividad profesional, o sea, cualquier supuesto por el que obtengas ingresos, se va a sumar acá. A ese total de ingresos acumulables le vas a poder disminuir las deducciones que tengas autorizadas, que va a depender de la actividad que realices o bien de las deducciones que nos acaba de explicar ahorita Arthur. Y esta diferencia nos va a dar una utilidad gravable. En ese monto, bueno, más bien en este momento, es en el que ya vamos a aplicar la tarifa que les hablamos ahorita y ahí van a tener que ubicar más o menos en qué rango están y hacer una serie de operaciones aritméticas que pues sí son, digo, no son complicadas, pero ya es más como de verlo en lápiz y papel. Una vez determinado todo el impuesto, ustedes van a poder ver si tienen saldo a favor o saldo por pagar. Si tienen saldo por pagar, pues evidentemente van a tener que ir al banco, hacerle el depósito al SAT, etc. O bien por la banca electrónica. Pero si tienen saldo a favor, hay 2 opciones. Que es el acreditamiento o la devolución. El acreditamiento es prácticamente que lo dejes en stand-by y lo vas a poder utilizar en el momento en el que tengas un ISR por pagar. Sí, aquí básicamente es reconocer cuando ocurre esto de tú, SAT, me debes, yo, SAT, te debo, yo, contribuyente, te debo a ti, SAT, hay que matar los saldos y ya ver quién le debe a quién. Prácticamente es de esa forma. El término más pro es acreditamiento. Y la devolución, pues, es literal decirle al SAT, oye, ¿sabes qué me debes? Y ya quiero mi dinero ahorita mismo. Como ya se los comentamos en otros episodios, hay algunas ventajas de declarar lo antes posible o en el mes de abril. ¿Por qué? Porque el SAT da algunas facilidades para que tú puedas obtener tu dinero lo antes posible. Sí. De lo contrario, pues ya tienes que hacer todo tu proceso de devolución y puede tardar hasta 50 días. Entonces, evidentemente es algo que no queremos. Queremos nuestro dinero rápido. Y el SAT, por lo general, lo que hace es que da 6 días, Más 6 o menos. días hábiles para que te puedan regresar tu dinero.
Y es bien importante justo lo que mencionaba hasta ahorita de las deducciones y todos los requisitos que tienen, porque si de repente el SAT te dice, oye, ¿sabes qué? La verdad es que no te creo al 100 lo que me estás diciendo, necesito que me lo compruebes, tienes que mandar el acta de nacimiento de tu hijo, su CURP, tienes que mandar 1000 cosas para que le puedas decir al SAT, ¿sabes qué? Esto sí es real, por favor, regrésame mi dinero. Sí. Sí, ahí es un tema que yo también he podido ver en la práctica en donde, por ejemplo, te rechazan tu saldo a favor durante abril, pero haces el proceso durante abril, a veces es muchísimo más rápido la devolución. Ah, sí, totalmente. Aunque Sí, sea manual y no son unos 50 días, sino únicamente justo es decir, no, si tienes un hijo, entonces te autorizo. sí, digo, pues ya todos los trabajadores del SAT andan en ese rush Ujú. y ya es más fácil que lo puedan checar en ese mismo momento, ¿no? Y pues prácticamente eso fue todo lo de esta colcha, que tampoco fue trapito. No, Es un mundo, la verdad es que es bastante información, pero sí creemos que es importante que en el momento en el que ustedes lo tengan que llevar a la práctica, estén bien asesorados sí, por el tema de discrepancia fiscal que hablamos en el episodio pasado. ajá. Pues creo que sí, es mi única observación. Revisen si pueden acceder a la página del SAT, revisen el tema del visor de nóminas, revisen el visor de deducciones personales, si por ejemplo son sueldos y salarios, que es lo más común, que sí cuadre la información, porque al momento de presentar la anual, que también es cierto, es sencilla porque viene todo precargado, pero hay que revisar un montón de cosas. Si nada más le dan siguiente, aceptar, sí tengo un saldo a favor, ahí es cuando existen los problemas. Entonces, sí es importante que revisen la información que está, aún están en tiempo para hacerlo, para hacer las aclaraciones con un retenedor en caso de que tuvieran un patrón, con la persona que les emitió los comprobantes fiscales de deducciones. Entonces, sí tómense el tiempo para poder revisar toda esta información. Sí, digo, para ser sinceros, o sea, si ustedes le dan siguiente, aceptar, quiero mi devolución, meten su clave y todo, sí les van a regresar el dinero Ujú. porque pues el SAT obviamente ya lo tiene contemplado regresar. Eh, pero de repente vienen por ahí los otros problemas ya de fondo, que es cuando puedes caer en la discrepancia y demás, que era lo que comentabas justo tú ahorita. Exacto. Y pues es todo. La recomendación me toca a mí hacerla esta semana. Y de nuevo les voy a recomendar Dementes, porque de verdad es uno de los podcasts que más consumo. Es el episodio 164. Se llama Lánzate por todo. Y es de otro podcast que no debería estar hablando de él, pero la verdad es que también me gusta mucho. No lo podemos negar. Es La Cotorrisa. Es un tema interesante porque son comediantes que, pues de alguna forma, revolucionaron el mundo de la comedia Ujú. al hacer este podcast. Ya había podcast previos, Sí. pero a raíz de ellos fue cuando se hizo no sé. Creo que el beneficio que tuvieron ahí la cotorriza fue un tema de pandemia. Y justamente empezaron con lives y transmisiones en vivo y todo. Ellos fueron muy innovadores en eso. Sí. Y ya de ahí todos los demás podcasts, yo también soy fan de la cotorriza, entonces también los ubico perfectamente. Que es un tema en común. Ajá. Sí, exacto. Entonces, pero aquí hablan desde una parte ya muy centrada, o sea, muy desde un tema de ya emprendedores, de empresarios, porque tienen otras cosas que hacen en conjunto. Entonces, sí hablan mucho de ese tipo de cosas. Sí, digo, todo lo que vemos nosotros, aparte de entretenimiento, pues es un emprendimiento y es un negocio tal cual. Ujú. Entonces te hablan de todo el perfil del negocio y de cómo lo han creado y demás. La verdad está bien interesante. Si ya lo consumen normalmente, pues van a conocer a Slobo y Ricardo en otra faceta que les puede interesar mucho. Y pues bueno, esa es mi recomendación de esta semana. Excelente. Pues nada, yo soy Arturo Yo soy Eric, somos Arpea. y nos vemos el siguiente domingo. Nos vemos. Bye. Gracias por permitirte este rato para mejorar tu cultura fiscal en este lavadero. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales como Arpea Consultores y en nuestra página web www.arpeaconsultores.com. Nos escuchamos el próximo domingo.